Muy buenos días con todos, buenas tardes o buenas noches. Esta semana vamos a realizar la tercera práctica del Laboratorio de Electricidad Básica, en la cual vamos a utilizar los teoremas de Thevenin y el teorema de potencia máxima. En este primer circuito vamos a desarrollar lo que es la teoría de Thevenin, pero antes que nada vamos a explicar de qué se trata esta teoría. Nosotros tenemos presente este circuito de aquí, en el cual nos están pidiendo analizar esta resistencia por medio de esta teoría. Entonces, ¿qué es lo que nos dicta esta teoría? Lo que nos dicta esta teoría es que nosotros podemos realizar un estudio de las resistencias para sacar una resistencia equivalente y un estudio del voltaje para sacar un voltaje equivalente, por así llamarlo, y así obtener una sola fuente de energía, una sola resistencia y todo conectado en serie a la resistencia a analizar, la cual debe marcar exactamente los mismos valores tomados, ya sea en el circuito, como en el circuito completo, en el circuito de Thevenin. Entonces, estos métodos nos sirven para poder eh, simplificar circuitos. Ahora, como ya explicamos más o menos a qué se trata el teorema de Thevenin, vamos a proceder a realizar el circuito y a conseguir sus valores. Entonces, vamos colocando los objetos, una fuente de poder en DC y las resistencias. Y la conexión a tierra. Ok, una vez tenemos todos los implementos, empezamos a armar el circuito. Y ya, empezamos a conectar. Ok, una vez tenemos todos los implementos conectados, una vez tenemos todo conectado, lo primero que debemos de hacer es empezar a tomar los valores. Nos piden adicional, tenemos que modificar. Ya, entonces, una vez tenemos el circuito, tenemos que tener las mediciones utilizando los sensores de voltaje y corriente, que es el voltaje y corriente en la resistencia RL. Entonces, separamos esto de aquí, un poquito más abajo,
Traemos un multímetro, otro más, conectamos en serie para poder obtener la corriente y en paralelo para el voltaje. Ok. Entonces, este es corriente y este es voltaje. Ok, entonces medido una vez conectamos los multímetros y simulamos el circuito, nos damos cuenta que vamos a tener una corriente de 11.101 miliamperios y 3.663 voltios. Entonces esos datos son de interés, por lo cual vamos a tenerlos por aquí. Donde la corriente va a ser igual a 11.101 miliamperios y el voltaje va a ser igual a 3.663 voltios. ¿Ok? Ya. Ahora lo que nos piden calcular es el voltaje y la resistencia de Thevenin. Entonces, eliminamos estos equipos, los cuales no los vamos a requerir. Nos quedamos con un solo multímetro. Y lo que procedemos a hacer es desconectar la resistencia que se está analizando, en este caso RL. ¿Ok? La vamos a dejar por ahí. Y adicional debemos desconectar la fuente de poder y hacer un camino cerrado. Entonces esto también lo desconectamos. Vamos por aquí. Y por acá. Ok. Entonces, ¿con qué objetivo desconectamos la fuente con un paso cerrado y desconectamos la resistencia? En este caso, primero lo que vamos a hacer es calcular la resistencia equivalente, la cual será nuestra resistencia de Thevenin. Simulamos el circuito y nos damos cuenta que vamos a obtener una resistencia equivalente de 259.335 ohmios. Es un valor de importancia, así que también lo anotamos. Esta va a ser la resistencia de Thevenin, va a ser igual a 259.335 ohmios. Ya. Ahora, una vez que ya tenemos la resistencia, lo que procedemos a hacer es dejar exactamente de la misma manera esta parte de acá, pero ahora incluiremos a la fuente de poder. ¿Para qué? Para poder sacar el voltaje en el punto A, B. Siempre es analizando el punto en el cual se desconectó la resistencia o a la resistencia que se quiere tratar reducida del circuito. Entonces, calculamos el voltaje entre esos puntos. Nos damos cuenta que es 6.542, el cual es el voltaje de Thevenin. 6.542 voltios. Ok, una vez tenemos estos dos valores, lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Lo que dicta la teoría de Thevenin es que cualquier circuito, una vez obtenidos esos dos valores, se puede reducir a un circuito en serie de una fuente de poder, una resistencia y la resistencia a analizar.
Entonces colocamos la resistencia, la fuente de poder y nuestra resistencia a analizar. Aquí en la fuente de poder lo que colocamos es el voltaje y la resistencia de Thevenin obtenidas. En este caso será 6.542 voltios y 259.335 ohmios. Y la resistencia a analizar. Conectamos todo. Ya. Debemos medir el voltaje en esta de aquí. Colocamos por acá otro multímetro. Conectamos y conectamos. Ok. Va en voltaje. Bajamos de este valor de aquí, ya que es lo que queremos comparar y obtener. Y simulamos. Y si se dan cuenta, es exactamente el mismo voltaje que se tuvo en esta resistencia en el circuito anterior. Entonces, esto es básicamente lo que dicta el teorema de Thevenin. Cualquier circuito se puede reducir a esta figura, una fuente de poder, una resistencia y la resistencia a analizar, teniendo el mismo voltaje y la misma corriente. Ahora, ¿cómo sabemos que estos valores de voltajes obtenidos, o sea, en la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin, son los correctos? O sea, si no tenemos un simulador, ¿cómo los obtenemos? Ok. Lo primero, habíamos dicho que esto de aquí habíamos desconectado la fuente de poder para poder sacar la resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces vamos a tener este circuito de manera temporal. En el video anterior había explicado lo que eran las conexiones de resistencias tipo delta y tipo estrella. Esta es una conexión tipo delta, una continuación de tres resistencias que tienen resistencias adicionales, o también la tipo estrella. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer para poder resolver esta resistencia equivalente es transformar este grupo que está en delta y este grupo que está en delta a estrella. Con lo que nos queda resistencias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ok, esto lo borramos, esto lo subimos un poco más. Ok, entonces estas tres resistencias van a equivaler a la conexión estrella de esta de acá, estas tres resistencias de acá, van a equivaler a la figura estrella, a la transformación estrella del delta de acá, y por último la resistencia que queda sola por arriba. Entonces, como los cálculos de este proceso ya se realizaron en el video anterior, lo único que voy a dictar es la fórmula que se utiliza, pero los valores de las resistencias los voy a anotar de manera directa. ¿Ok? Entonces recordemos que para poder transformar de delta a estrella, lo que se hace es, si esta resistencia sería la que estaría aquí, multiplicamos las dos que están conectadas a esa resistencia, en este caso sería 220 por 100, y dividimos para la suma total de las resistencias que estamos transformando. Entonces, siguiendo ese proceso para las tres resistencias, encontraríamos que en este caso A1 sería 40.7407, A3 sería 89.6296 y A2 sería 40.7407. Exactamente el mismo proceso seguimos por acá en la parte de abajo, en la cual si analizamos esta resistencia de aquí, que sería la que estuviera acá, tenemos 150 por 270 dividido para la suma de las resistencias, cuyo valor nos da 75, en la resistencia de acá 33.33 y en la última 60. ¿Ok? Entonces procedemos a conectar. De esta manera. Y listo. Entonces, ¿qué nos queda? Seguimos analizando exactamente este punto de aquí. Tenemos resistencia de en serie, resistencia de en serie y resistencia de en serie. La R13 con la R17. Entonces, reducimos el circuito. Ahora nos van a quedar, si sumamos esta y la de acá, nos van a quedar 4 resistencias en el circuito. Ponemos esto de aquí. Ponemos esta más abajo. Ponemos esta acá. Y la siguiente acá. ¿Ok? Los valores serán 33.33. La suma de estas dos va a ser 149.6296. La suma de estas dos va a ser 115.74. Y por último, 160.7407. Y la conexión será esta por aquí, esta acá y esta en paralelo. Ok. Entonces nos falta únicamente reducir estas dos que están en paralelo y por último la suma de todas las resistencias. La suma de estas dos en paralelo nos va a dar a 65.2606. Y por último, tendríamos este circuito de aquí
que ya sería el circuito final. Donde tenemos una suma en serie, la cual, para efectos prácticos, lo vamos a hacer por el multímetro. Para encontrar la resistencia equivalente, donde vemos que nos queda 259.331, la cual es muy cercana a la resistencia de Thevenin encontrada por medio de las simulaciones. Entonces eso se debe a pérdidas de decimales en las transformaciones. Ok, entonces anotamos el valor obtenido, place, texto, y encontramos que la resistencia de Thevenin calculada va a ser igual a 259.331 ohmios. Ok, entonces así se encuentra la resistencia de manera manual o por medio de los cálculos. Ahora, ¿qué análisis debemos seguir para poder encontrar el voltaje? Esto de aquí no lo vamos a borrar. Hacémoslo. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es volver a conectar la fuente de poder y analizar o encontrar el voltaje de Thevenin y cómo se lo realiza. Bien. Si nosotros nos percatamos y desconectamos este multímetro para efectos de visualización, nosotros vemos que este camino está en corto, ¿correcto? O sea, no hay una conexión completa en esta parte del circuito, por lo cual por esta línea de aquí no va a pasar corriente. Por lo cual para nuestro análisis no necesitamos el análisis de esta resistencia. Entonces, si tenemos que queremos sacar el voltaje de este punto, o sea, de aquí, con el de acá, lo que estamos buscando es obtener el voltaje entre A y B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos el voltaje entre A y B? Lo que nos queda es que queremos encontrar el voltaje de Thevenin calculado, va a ser igual al voltaje en A menos el voltaje en B. ¿Ok? ¿Por qué lo analicemos en ese sentido? Ahora vamos a entrar en el concepto de mallas. Con la ley de Kirchhoff lo que vamos a hacer es hacer una malla que va en este sentido. ¿Ok? Porque están los puntos los cuales tenemos interés. Necesitamos el voltaje en esta parte de aquí y el voltaje en esta parte de acá, que le vamos a llamar nodos. Necesitamos el voltaje en el nodo de acá y el voltaje en el nodo de acá abajo. Como la corriente va a tener ese sentido, por eso es que nosotros calculamos BA menos BB. En caso de que la fuente de poder hubiera estado en el sentido contrario, la corriente hubiera estado en este sentido, lo cual hubiéramos obtenido el voltaje de Thevenin restando de BB menos BA. ¿Ok? Entonces, aplicando mallas con la ley de Kirchhoff, lo que vamos a encontrar es lo siguiente.
¿ya? El voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes de las resistencias en el camino, porque recordemos que esto es una ley de equilibrio. Todo lo que la fuente entrega debe ser consumida por las resistencias en su camino. Entonces, sabemos también que voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, por la ley de Ohm. Por lo cual, podemos decir que va a ser el voltaje de la fuente por la corriente en el ramal o en la malla por la resistencia 1, que va a ser el voltaje de la resistencia 1, más la resistencia que sigue sería la corriente por la resistencia 3 en este caso. Seguimos el camino, sería resistencia 5 más la corriente por la resistencia 5. Seguimos el camino más la corriente por la resistencia 8. ¿Ok? Entonces, seguimos y completamos el camino. Gracias a este análisis podemos obviar estas dos resistencias ya que no están en la malla de interés. ¿Ok? Entonces a esto lo que hacemos es sacarle factor común de corrientes, lo cual nos quedaría y esto sería igual a que la corriente la vamos a obtener con el voltaje dividido la resistencia equivalente de esa malla. ¿Ok? Así obtenemos la corriente que va a circular por este camino de aquí. Esa corriente va a ser igual a esa corriente calculada será igual a 2.54 por 10 a la menos 2 amperios. ¿Ok? Entonces esa es la corriente que circula por este ramal. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué queremos la corriente? Ok. Debido a que el voltaje en A y el voltaje en B lo calcularemos de la siguiente manera. Sabemos que el voltaje en A va a ser igual a la fuente menos lo que consuma esta resistencia, porque ahí ya nos encontramos en el nodo que queremos encontrar para BA. Entonces tenemos una fuente que entrega 15 voltios y al llegar a esta resistencia consume y devuelve X voltaje, y ese X voltaje es el que queremos encontrar para este punto de acá. ¿Ok? Entonces, siguiendo ese pensamiento, tenemos 15 voltios menos 220 ohmios por la corriente, que será 2.54 por 10 a la menos 2. Y eso nos da
Eso nos da 15 menos 220 por 2.54 por 10 a la menos 2. Disculpen un segundo. No, sí, correcto. Ya. Entonces va a ser 9.412 voltios. ¿Ok? Ahora, exactamente el mismo análisis para BB, la cual vamos a tener la corriente, el voltaje de la fuente y el voltaje consumido por las tres resistencias que están antes de llegar a BB. Por lo cual tenemos 220 más 100 más 150, lo cual nos da a 470. Y eso nos da a 3.062 voltios. ¿Ok? Entonces encontramos BA y BB. Y por último, obtenemos lo que es el valor de voltaje de Thevenin, que sería igual a 9.412 menos 3.62 lo cual nos da 6.35 voltios, lo cual, comparando con los valores de la simulación y los calculados, encontramos que no tenemos mucha diferencia. Es más, entre el voltaje calculado y el voltaje simulado tenemos una diferencia a lo mucho de un 3%, lo cual para una práctica es un valor bastante aceptable. Entonces, eso es lo que es el teorema de Thevenin. Recapitulemos. Nos pidieron encontrar un circuito equivalente por el teorema de Thevenin para poder reducir este circuito de acá y poder estudiar o analizar la resistencia de interés. Entonces, lo que se realiza es, primero, sacar la resistencia equivalente del circuito retirando todas las fuentes de poder, tanto de corriente como de voltaje, y retirando la resistencia de interés. Entonces, cuando retiramos la resistencia, eso va a ser un circuito abierto donde vamos a hacer la conexión para la resistencia equivalente. Todas las fuentes de poder, las de corriente, van a ser también circuitos abiertos, y las fuentes de poder de voltaje van a ser circuitos cerrados. ¿Ok? Y una vez que tenemos esos valores, volvemos a conectar todas las fuentes de poder y por medio de mallas o otras herramientas de electricidad podemos también encontrar el voltaje que están entre esos dos puntos. El camino a tomar dependerá de la complejidad del circuito. En este caso, al tener una sola fuente de poder, podemos encontrarlo por mallas. Puede ser que en otros procesos requieran transformaciones de fuentes o Kirchhoff, pero por nodos. Entonces, este proceso no es una regla para todas las demás.
A continuación vamos a ver lo que es el teorema de potencia máxima, que también trabaja con el teorema de Thevenin. A continuación, en el circuito número 2 de la práctica número 3. Muchas gracias.